Amén. Así como bien dijo Juan hoy, él habló y tocó una palabra que quizás yo no la digo de forma explícita en el mensaje, pero él habló de esa realidad que toca nuestro interior cuando entendemos que somos adoradores en espíritu y en verdad y nos transformamos en esos adoradores a la hora de tener intimidad con el Padre, porque esa comunión, esa intimidad nos lleva a que lo conozcamos cada día más. Él ya nos conoce por completo, desde delante de todas las cosas, pero nos queda a nosotros el trabajo de conocerlo cada día más en esa intimidad. Y en estos días el Señor me hablaba de deseo, el deseo que nosotros tenemos conforme a conocer al Padre. ¿Cuánto estoy anhelando conocerlo? Porque podemos entender y hablar de intimidad, pero no podemos estar anhelando eso. El deseo, hay dos tipos de deseo y ahora lo vamos a desarrollar. Como bien fuimos aprendiendo, la intimidad que tenemos con el Señor define nuestra vida y nuestros días. Eso es lo que yo en este tiempo que veníamos oyendo cada palabra, el Espíritu traía a mi mente esto. Y es que de acuerdo a esa intimidad se va a definir nuestra vida y el pasar de nuestros días. ¿Y por qué la intimidad lo define? Porque la intimidad es el origen de todas las cosas. En el comienzo de todas las cosas, el Dios creador era uno. Era uno con aquellos que había creado, Adán y Eva, eran uno. Entonces, cuando nosotros vamos a la intimidad, tenemos que quizás sacar del contexto de nuestra mente, decir, intimidad es simplemente cuando voy a mi casa y me encierro en mi habitación, me arrodillo y oro al Padre. Eso está bien, pero no se queda la intimidad en un simple acto que hago en mi casa una vez al día o en los momentos que considero que tiene que ser. La intimidad es ese volver al origen de todas las cosas, es el volver al uno como lo éramos antes. La intimidad es lo secreto de Dios, es su corazón entrelazado al mío. Cuando nosotros comenzamos a tener esa intimidad, empezamos a tener ese entrelazarnos a Él nuevamente. Todo nació en el corazón de Dios, todo vuelve a Él. Nosotros estamos volviendo a entrelazarnos una y otra vez a ese corazón. Como decía Juan hoy, cuando nosotros estamos en pareja, o quizás a los chicos, ¿no? Cuando nos gusta alguien, que empezamos a conocerlo, que empezamos que sí, que no. Bueno, tenemos eso de decir, comenzamos una relación de a poco a conocernos hasta llegar al punto de la intimidad. Porque conocernos podemos conocer muchos, pero no somos íntimos. Entonces, de acuerdo a esto, el Señor me mostraba que la intimidad es lo secreto de Dios, es su corazón entrelazado al nuestro. Y ahora el Señor me preguntaba, de acuerdo a mi vida espiritual, ¿cómo estoy yo transitando esa intimidad? ¿Cómo ustedes la están transitando? ¿Están notando que de acuerdo a esa intimidad que va graduándose cada día más, su corazón se entrelaza al del Padre? Porque cuando son entrelazados se van uniendo. Entonces, como dijo Juan, yo tengo más de él y él tiene más de mí. Pero si no pasa en algo como que se pasa desapercibido, si no comienzo a preguntarme cómo estoy transitando la intimidad con el Señor, cómo se ven y cómo nos ven, cómo actuamos cuando estamos en la intimidad. Porque podemos, como dije, llevar la palabra intimidad a un tiempo de oración en mi casa, en mi cuarto, en donde simplemente hablo. Y entonces cuando salgo dije, ya tuve mi tiempo de intimidad con el Señor. Y no, el tiempo de intimidad es constante. Estamos todo el tiempo en comunión, volviendo al uno, volviendo a ser como debía ser siempre. Él en mí y yo en Él. La intimidad que tenemos va a definir cómo somos, cómo nos movemos, cómo hablamos. Entonces esa intimidad define cómo vivimos diariamente. Ahora, todo eso va a depender de acuerdo a lo que vos hayas decidido entrelazar tu corazón. Podemos decidir que nuestro corazón sea entrelazado a la economía, a nuestra familia, a todo lo que hacemos diariamente, el trabajo, la salud. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor y a nuestro alcance, nuestro corazón puede ser entrelazado porque así lo decidimos.
Cuando nuestro corazón no tiene la capacidad ni el lugar para entrelazarse al corazón del Padre, entonces nunca vamos a llegar a tener una verdadera intimidad. Como bien hablábamos hace un tiempo, cuando comenzamos, la novia lleva un proceso de preparación, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo ahora que somos la esposa, pero la novia llevaba un proceso de preparación para llegar a ser la esposa. Y el primer acto, por así decirlo, es entrar en intimidad. La novia era preparada, pero no simplemente para exhibirla al público. Era preparada porque llegaba el momento en el que ella iba a intimar con el amado, iba a intimar con ese esposo. Por eso es que la novia no se preparaba solo como un acto protocolar. No era embellecida, no se llevaba un proceso de limpieza solo para ser exhibida como esa esposa ante los ojos de los demás. Ella era preparada para ser la esposa de aquel con quien entraría en la intimidad, con ese amado que la estaba esperando. Y como bien decía nuestra hermana Gisela, la pastora, cuando estuvo acá, dijo, el proceso, por más que era embellecida y tenía que tener un alimento correcto, una alimentación, y todo el proceso que tenía la novia para llegar a ser la esposa, ella dijo, en un punto habrá sido cansador. Para nosotros ser embellecidos hoy es cansador, porque lleven todo esto al plano de lo que hoy nosotros vivimos. Nosotros llegar a ser esa novia embellecida, esa novia perfecta, pura, limpia, lleva un proceso y muchas veces es cansador. Pero ¿saben qué? Cuando hay deseo, ese cansancio no tiene lugar. Por eso es que yo acá ponía que nos imaginamos que el proceso de preparación habrá sido cansador por momentos, pero el deseo por el amado era más fuerte. Y en estos días el Espíritu me hablaba de esto. ¿Cuánto están deseando entrar en lo profundo del corazón de Dios? En mi caso me pasaba que el Señor me ejemplificaba, yo le tengo mucho miedo, mucho temor al agua, no porque no me bañe, sino a las profundidades. Yo me meto en una pelopincho y me ahogo. Y el Señor me llevaba para que vea de esa forma literal cómo muchas veces nosotros preferimos quedarnos en la superficie del Señor. Me encanta ver tu corazón, pero no me quiero profundizar, porque me da miedo lo que hay ahí adentro. Porque sé que donde yo ingrese en ese corazón, en las profundidades del Padre, va a causar una responsabilidad, un impacto en mi vida, en el cual si retrocedo es peor. Y si avanzo, aunque me dé miedo, tengo que avanzar. A eso nos lleva la intimidad, a introducirnos en las profundidades del corazón del Padre. Cuando entramos en intimidad, puede ser por deseos que nacieron de un corazón enamorado o de la búsqueda personal de satisfacer nuestros propios deseos. A esto yo le llamaba erotismo en el Evangelio. Muchas veces nos vamos a encontrar con que queremos eso que estamos viendo, porque me causó un deseo. Yo quiero ver, quiero conocer, quiero experimentar eso, pero ¿por qué lo quiero experimentar? Porque quiero saciarme, porque quiero yo sentirme bien, porque yo quiero ver lo que se siente, porque quiero ver qué es lo que Dios dijo, si esto es verdad, pero no por un deseo profundo, porque realmente me he enamorado de aquello que vi del Padre, aquello que vi de mi Creador. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Acá dice: no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Hay dos tipos de deseos que están en nuestra persona. Tenemos el deseo que nace cuando conozco al Padre, cuando conozco el corazón de Dios, y ese corazón me atrapa y anhelo y deseo profundamente conocerlo, sin temores a lo que pueda suceder más adelante, pero también está ese deseo que nace en nuestra carne y que está ahí. Como bien decía hoy, ese deseo de buscar un placer personal,
como bien a veces decimos, Señor, bendíceme, Señor, tócame, Señor, esto y todo porque nosotros queremos experimentar, no porque haya un ida y vuelta. Todo lo que viene del Señor hacia nosotros tiene que tener una devolución hacia Él, por naturaleza de adoración, no por obligación. Cuando nuestro corazón está cargado de deseos personales, la intimidad pasará a ser un juego emocional, como bien dije, un erotismo, que nunca producirá otra cosa que placer hacia nosotros mismos. Y es un placer que no trae fruto alguno. Y no hay verdadera intimidad sin un fruto que se pueda disfrutar. Mi intimidad con el Señor siempre tiene que tener un fruto. ¿Tardará tiempo? Puede ser. ¿Vendrá pronto y rápido? Ojalá Dios permita que así sea. Pero tiene que haber un fruto. Porque si mi intimidad a lo largo del caminar con el Señor no puedo ver, aunque sea el más mínimo fruto, entonces estoy siendo alguien que desea desde su propia carnalidad algo que es eterno, entonces nunca va a producir nada en su vida. Desde nuestra carne, desde nuestros deseos personales, no podemos ni disfrutar ni conocer todo lo que sea eterno de parte de Dios. O sea que podemos vivir desde la religión, anhelando satisfacernos y llenándonos nosotros mismos de lo que consideramos necesidades. O desear entrar en lo secreto del amado para conocernos completos en Él. Ven la perspectiva de cómo cuando deseamos desde nuestra persona y cuando deseamos desde el Señor. Y ahora quiero que vean en Filipenses 2, verso 12, es corto, lo comparto. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Dios es quien pone en nosotros ese deseo que proviene de Él, que viene de su corazón. Ese deseo que es simplemente anhelar conocerlo. Hoy oraba ahí y decía, Señor, quiero que todo lo que somos en esta noche pueda verte, sin temores. Muchos de los que estamos acá experimentamos un montón de cosas en la vida, de parte externa, de todo lo que viene diariamente, ¿sí? Pero el decidir permanecer es porque hubo intimidad. Cuando permanecemos sin miedo a lo que va a pasar adelante, qué es lo que va a venir ahora, bueno, es porque hay intimidad. No podemos pretender que Dios trabaje en nuestras vidas si no podemos entrar en su intimidad para ser llenos de Él. Porque es Dios quien pone el deseo correcto en nuestros corazones. Que de ahora en más nuestra intimidad no sea 10 minutos arrodillados en la cama en nuestra casa, sino que la intimidad pase a ser algo diario, de todos los días. Hoy el pastor decía, saquémonos todo lo que nos asedia, todo lo que quizás en el día nos agobia y llegamos los miércoles y nos sentamos acá y estamos así. Y no nos queremos por ahí mover porque hay muchas cosas que nos pasaron, porque llegamos cansados. Y es entendible, la gran mayoría trabaja, todos tienen responsabilidades del hogar, la casa, los chicos. Pero el Señor es el Señor. Él no se cansó. Él estuvo ahí en esa cruz por varias horas. Por eso es que decía que no podemos pretender que Dios trabaje en nuestras vidas. Si no podemos entrar en su intimidad para ser llenos de Él. Porque es Dios quien pone el deseo correcto en nuestros corazones. En muchas ocasiones utilizamos los tiempos de intimidad con el Señor para buscar saciar aquello que anhelamos tener. Por eso pasa que en muchas ocasiones entramos, oramos, Señor, 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 todo lo que nos pasa, todo lo que necesitamos y nos vamos. Y no comprendimos el verdadero sentido de la intimidad. El verdadero sentido es, como dijo Mica, es desnudarnos por completo y exponerlo todo delante de Él. Hoy nosotros estamos acá y estamos expuestos delante de Él. Ahora queda en consideración de ustedes si deciden desnudar su corazón o siguen decidiendo que todo sea superficial. Desnudarse es exponerlo todo por completo, es no tener nada que esconder porque ya todo está a la vista.
Ante nosotros y entre nosotros nos vamos a poder esconder un montón de cosas, pero ante Él nada se puede esconder. Por eso es que la intimidad no es un momento en casa, sino que es constante. Nada se esconde delante del Señor. Nada se puede esconder ante su presencia. Veamos que el corazón de la novia, de la iglesia, esta esposa, está entrelazado en un solo deseo, y es que todo sea reconciliado en Cristo. Pero el ser humano está entrelazado a muchos deseos, como hoy decía. Los deseos de la carne solo vienen en busca de cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor y que impiden entrar en una verdadera intimidad. La palabra desear significa en el griego anhelar en gran manera, es anhelar de forma intensa, intensamente anhelo esto. No es Señor, anhelo un auto nuevo. Señor, anhelo, no sé, ser rubia y ojos verdes. No es esos anhelos. Eso viene de la carne, hermano. Si todavía está orando y deseando un auto nuevo, algo que venga, déjeme decirle que hasta que la intimidad no tenga el verdadero sentido en sus vidas, las añadiduras van a quedar en lo eterno. Por eso es que los deseos nacen en la mente y los pensamientos son el resultado de ese deseo. Y es el ejemplo que el Señor me daba en estos días, ¿no? Puedo pensar en algo pequeño, ¿no? Deseo comprarme un par de zapatos, las mujeres. Y de ahí comenzar a alimentar con pensamientos ese deseo. Y si yo quiero un par de zapatos, puedo tener 2. Y si yo quiero este que me sale tanto, pero para el Señor no es nada uno más caro. Y comenzamos a alimentar deseos que nacen desde nuestros gustos personales, desde lo que creemos que necesitamos, y llevamos eso a la intimidad. Y seguimos maquinando en nuestra cabeza aquello que estamos deseando y decimos, Señor, pero esto es un deseo, y creemos que eso colabora con el propósito. Y en realidad no es así. Todo lo que nosotros llevamos a la intimidad no puede ser aquello que nació en una mente de necesidad. Por eso es que puedo pensar en algo pequeño, como un deseo, y de ahí alimentar esos pensamientos haciendo que el becerro de oro aumente. Y el Señor me traía esto a memoria. Cuando comienzo a alimentar un deseo que nació en mi carne, intentando llevándolo al Señor, como que proviene de ahí porque congrego, entonces mis deseos son celestiales. Entonces hacemos que ese becerro de oro aumente, porque terminamos convirtiendo un deseo en el impedimento más grande que nos lleva a conocer el corazón del Padre. Todo aquello que nace en la carne, como bien dije hoy, nunca va a palpar lo eterno. Podemos entender la necesidad de muchas personas en estos momentos de querer saciar sus vacíos con lo material o con lo que más les produzca placer. Y a ese placer le podemos poner varios nombres. Muchos van a saciar esos vacíos con alcohol, tenemos las drogas, tenemos sexo, amistades, comodidad, pareja, familia, y así podemos hacer una lista grande e interminable de cosas que pueden llegar a producir en nosotros, llevar a la intimidad de esas cosas. Cuando el corazón y la mente no se encuentran reconciliados en Cristo, entonces todos los deseos serán vanidad. Salmos 37:3, verso 5, hasta el 5 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La intimidad se basa en estas tres palabras: confianza, deleite y entrega. Cuando Dios pone su deseo en nuestro corazón, hay confianza plena. Hay un deleite primero en el Señor y después en mí, por la entrega completa en lo secreto. Eso se llama adoración. El momento en el que decidimos entrar en lo secreto del Señor, debemos hacerlo por la puerta principal. ¿Y cuál es? Esa es la cruz, no es la puerta de mi casa ni de mi habitación. En ella entregaremos por completo todo nuestro ser para morir y resucitar, siendo reconciliados en Cristo. Ahí nos volvemos uno con Él. La intimidad no es otra cosa que eso, volverme una con Él. Se habló mucho de los ejemplos matrimoniales.
porque lo primero que hacemos es llevar obviamente aquello espiritual para poder comprenderlo a lo natural. El esposo y la esposa, el hombre y la mujer en la intimidad se vuelven uno. Todo lo que somos se hace uno en ese momento, en ese lugar íntimo. Y eso es lo que debe suceder con el Señor, volver a ser un solo ser. La intimidad es algo más que solo palabras en un cuarto de casa, es vivir completos en Él. Cuando lo íntimo se vuelve diario, algo natural y esencial a la vez, entonces comprendemos el todo del Señor. La intimidad es esto, es llevarnos a vernos completos en Él, siendo uno con Él, y el poder disfrutar de todo lo que es el todo del Señor en nuestras vidas. La intimidad no es un momento de petición y no está mal pedir, pero no es el todo, no es lo esencial. También es el momento de agradecer, sí, también, y también eso está bien, pero que el sentido de la intimidad deje de pasar de ese momento simple de oración a una entrega completa, a un constante entregar. Su intimidad produce en nosotros el conocimiento de lo completo que somos en Él. Todo lo que somos, nosotros como nos vemos así, estamos plenamente incompletos. Incluso por eso nacen deseos en nuestra mente de querer sustituir todo lo que somos en el Señor. Todos esos vacíos que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, vacíos en nuestra mente, nos llevan a querer desear y anhelar todo lo que el mundo y el sistema nos ofrece, dejando de lado aquello que el Señor ya nos dio, que es Cristo en nosotros. Es el mayor deseo del Padre. Como dije, la intimidad nos tiene que llevar a vernos reconciliados en Él, completos en Él, saciados. ¿Nos pueden faltar cosas? Sí, pero en Él lo tenemos todo. La intimidad va a revelar a nuestra vida todo lo que ya tenemos en Cristo, y esa intimidad nos va a llevar a que nosotros podamos caminar y transitar el Evangelio de la forma correcta, en obediencia, en verdad, en adoración, como hoy se compartía. Si no hay verdadera adoración, nunca va a haber algo verdadero, eterno en nuestras vidas, porque en muchas ocasiones nos quedamos con esto. Tenemos una vida congregacional, tenemos una vida de oración, pero cuando el deseo es el incorrecto, todo lo que vayamos a hacer no va a manifestar nada eterno en nuestros hogares, en nuestra familia y principalmente en nosotros. Porque a veces deseamos que todo se ordene a nuestro alrededor, pero no lo deseamos para nosotros. Y lo primero que se debe ordenar es nuestro corazón, para que todo lo que está a nuestro alrededor tome realmente el orden verdadero. Pero todo eso va a nacer de un corazón que decidió intimar de la forma correcta con el Padre, no buscando un placer personal, sino buscando primeramente ese placer en el Padre y luego en nosotros, porque todo es recíproco. El Señor ya todo nos los dio, el Señor ya todo nos ha entregado. Tenemos el mayor deseo de Dios en nuestro corazón, que es Cristo. Entonces, de ahora en adelante, quizás tenemos que replantear qué vida de intimidad estoy llevando con el Señor. Que dejemos de salir de ese momento de intimidad para pasar a un todo de intimidad. Porque cuando uno entra a la habitación y está en intimidad con la persona que está, no es un poquito, es el todo. Y con el Señor es así. Porque si no, no van a haber frutos, como dije hoy. Y los verdaderos frutos nacen de una verdadera intimidad que nació de un deseo correcto, de ese deseo que el Señor puso en nuestro corazón. En Efesios 3:18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El deseo y el verdadero deseo lo van a poder experimentar cuando puedan ver ese verdadero amor. Cuando ustedes se ven amados, más desean de Él. Cuando ustedes se ven amados, no tienen temor de caminar hacia adelante sin saber lo que va a suceder. Cuando ustedes se ven amados, van a poder amar
tanto al Señor de la misma forma que Él los ama y así a todos los que están a su alrededor. Entonces que la intimidad en este tiempo pueda revelar en nosotros las profundidades del corazón del Padre, las profundidades de su amor, aquello que nos hace permanecer, aquello que nos hace ver en gracia y en amor a todos los que están a nuestro alrededor, comenzando con nosotros y en nuestro hogar. La intimidad es aquello que nos va a llevar a crecer en las profundidades, sin temor alguno, que podamos en este tiempo experimentar como casa la intimidad, que podamos experimentar esas revelaciones que vienen a través de esa entrega completa, de esa desnudez que tenemos delante de Él, que ya no tengamos vergüenza de quitar todo lo que somos y que el Señor trabaje para que ponga el deseo correcto en nuestros corazones, que podamos decir, Señor, estoy palpando lo eterno, pero porque primero decidí entregarme. Estoy experimentando y estoy gozándome en aquello que estás trabajando en mi hogar, en mi trabajo, en las áreas que ustedes vean en su interior que tienen que trabajar. Porque muchas veces pretendemos mucho del afuera, mucho del Señor, pero no pretendemos nosotros entregar, dar. Entonces que podamos llevar esta intimidad a nuestro día a diario, al caminar en el Señor. Que podamos decir, Señor, ya no quiero que mis deseos sean un estorbo, sino que sean tus deseos en mí. Que el deseo que tú pusiste en mi corazón, que es Cristo, es aquello que sacia al Padre, es aquello que lo deleita. Entonces que podamos ser eso, ese deleite del Señor. Que el Padre trabaje tan fuerte en nuestro interior que ya no seamos nosotros, sino sea el Hijo. Los invito a que puedan ponerse de pie. Que podamos en esta noche comprender las bases de esta intimidad. Señor, llévanos a reconciliar todas nuestras áreas, no solamente las que yo quiera, sino todas. Que el corazón del Padre sea ese lugar de intimidad y no algo físico simplemente cada día en nuestra casa. Por eso en esta noche oramos. Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias te doy a ti, Padre, por tu palabra, porque primeramente trabajó en mi interior, Señor, porque trajo palabra, trajo revelación, trajo corrección también a mi vida. Y de esta misma forma, Señor, oro para que a la casa, Señor, les sirva esta palabra, que puedan trabajarla. Señor, cada corazón sabrá en qué área debe trabajar con mayor profundidad, pero que nada, Señor, sea de impedimento para que ellos entren en esta intimidad que tú estás anhelando. Una intimidad verdadera, una intimidad, Señor, que reconcilia, una intimidad que sana, que libera, una intimidad, Señor, que provee recursos a nuestras vidas, Padre, para que podamos seguir transitando el Evangelio conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Padre, anhelamos entrar en ese tiempo de intimidad, anhelamos entrar en aquella verdad profunda, Señor, que traspasa nuestros corazones, Señor amado, y que trabaja de tal forma, Señor, que ya nada de nosotros importa, sino que todo lo desechamos, todo lo estimamos por basura, Señor, con tal de conocerte, con tal de entrar en esas profundidades de tu corazón, Señor, y tener, Padre, todo lo que tú ya nos has dado, que podamos vernos completos, Señor. Revela, Señor, el completamiento, Señor, que tenemos en Cristo. Revela, Padre amado, a la casa, a las familias, Señor, el todo de tu corazón, Padre, para que puedan ellos verse amados, para que puedan verse completos, para que vean que tú has saciado todas las cosas y que ya no hay vacíos más que los que hay en la mente y la vanidad, Señor. Padre, oro, mi Rey, en esta noche para que la mente de Cristo, Señor, se revele y conforme a los pensamientos, Señor, nazcan deseos que corresponden a ti, Padre, que responden a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te doy gracias y que podamos, Señor, realmente conocer las intimidades profundas que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor.